Queridos hermanos, hoy nos encontramos acá reunidos en la casa de Dios para dar inicio al programa Miradas Secu-Religiosas. Es un programa muy dinámico, es un programa donde pueden participar a través del hashtag Sociología Religiosa. Queridos colegas y profesor presente, hoy estamos a pocos días de llegar a la meta. Todo se mueve en movimiento y en grupo. Culminar el semestre es un paso más donde le debemos de dar gracias a Dios por habernos permitido culminarlo y de culminar también a la materia Sociología de la Religión, donde por medio de esta pudimos ser seres más abiertos, más multiparadigmáticos y más participativos en una sociedad, pero participando por medio de ese factor llamado razón. Fue un gran reto para nosotros televidentes, un muy gran reto, pero fue un reto que hoy nos sentimos orgullosos porque sabemos que hicimos un magnífico trabajo en equipo. Espero lo disfruten desde sus casas, desde la comodidad de sus casas, ¿sí? Y se enriquezcan su conocimiento. Miradas secu-religiosas. La sociología de la religión le permite al estudiante desde diferentes ámbitos o desde diferentes miradas multidimensionales, observar esta materia desde el ángulo o desde la perspectiva económica, política, social. La sociología de la religión lleva a las personas a construir su propia identidad. Es algo autónomo y de hecho se puede considerar a la religión como un hecho social, como lo plasma este gran autor, Émile Durkheim. En este programa se van a abordar temas como primera instancia, un cortometraje relacionado a la pregunta ¿Dios existe o no existe? Luego se van a abordar temas de religión desde diferentes ángulos, desde diferentes miradas de autores relevantes que los pudimos plasmar al transcurrir el semestre. Luego vamos a encontrar definiciones desde diferentes autores, el tema de la secularización. Buenas tardes, sí Magda, nos encontramos con un filósofo matemático, lógico y escritor británico, ganador en 1950 del Premio Nobel de Literatura, con nosotros Bertrand Russell. Muchas gracias por su invitación. Bueno, comencemos. Doctor Russell, ¿cree usted que es cierto que Dios existe o simplemente no ha sido aprobado? Respecto a su pregunta, no, yo no creo que sea cierto que no exista tal ser. Pienso que está al mismo nivel que los dioses del Olimpo. No puedo probar que no existen, pero creo que el Dios cristiano no tiene más probabilidad que ellos. Creo que tiene una mera posibilidad. De modo que usted acepta, al menos, la probabilidad de su existencia. Aunque no imposible, puede tenerla por tan improbable que no vale la pena considerarla en práctica. Pero los hechos demuestran que la gran mayoría de las personas, incluyendo personas cultas e ilustradas, creen y eso lo proyectan en sus vidas diarias, en la práctica. ¿No cree usted así? Por mi parte, disiento de todas las religiones conocidas y espero que toda clase de creencias desaparecerá. Considero la religión como perteneciente a la infancia de la razón humana y en una fase de desarrollo que ahora estamos superando. A lo largo de la historia, el tema de Dios ha sido tratado por los más grandes genios de la humanidad. Platón lo identificó con la idea del bien, Aristóteles con el acto puro y San Agustín como Santo Tomás. En la Edad Media se afiliaron al Dios cristiano y en la modernidad, por ejemplo, el fundador del existencialismo, Kierkegaard, se confesó fervoroso creyente. ¿Cree usted que todos ellos fueron infantes de la razón?
Lo que realmente hace que la gente crea en Dios no son los argumentos intelectuales. La mayoría de la gente cree en Dios porque les han enseñado a creer desde su infancia, y esa es la razón principal. Después de esta es el deseo de seguridad. Concedo lo primero que usted dice. Nosotros los cristianos enseñamos el catecismo a los niños y niñas porque en esa edad es cuando las verdades de nuestra fe se captan con mayor inocencia y con más profundidad. En la historia de nuestra religión está comprobado que la vida de fe no solo da seguridad al creyente, sino que también le proporciona una razón y sentido para su vida. La religión cristiana, en mi opinión, tal como ha sido organizada en sus iglesias, ha sido y es la principal enemiga del progreso moral del mundo. Eso que usted afirma es bastante fuerte e injusto. En estos momentos pienso que esa afirmación categórica, injusta y sin verdadero fundamento está alimentado por ciertos prejuicios y resentimientos productos quizá de los escándalos que han provocado algunos modelos cristianos. ¿Qué puede decir usted al respecto? Históricamente es muy dudoso que Cristo existiera, y si existió, no sabemos nada acerca de él, por lo cual no me ocupo de la cuestión histórica. Yo no puedo pensar que, ni en virtud ni en sabiduría, Cristo esté tan alto como otros personajes históricos. En estas cosas pongo por encima de él a Buda y Sócrates. Sinceramente no comprendo cómo usted, siendo tan inteligente e ilustrado, haga semejante comparación. Además, usted mismo ha dicho que no se ocupa de la historia. ¿Por qué se atrevió a dudar de la existencia histórica de Cristo sin argumentos históricos que lo sustenten? ¿Puede haber una comparación entre un Dios encarnado y dos seres humanos como Buda y Sócrates? Nosotros creemos firme y dogmáticamente que Jesús es el Hijo de Dios vivo, es decir, el Dios hecho hombre. Creo que todas las grandes religiones del mundo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islamismo y el comunismo, son a la vez mentirosas y dañinas. De modo que usted ahora está haciendo un acto de fe al decir creo. Su afirmación, que no demuestra absolutamente nada, parece más una proyección o producto de su fe atea, ¿no lo cree? Además, todas esas religiones tienen en muchos aspectos algunas diferencias como irreconciliables diferencias. ¿No cree usted que alguna de la mayoría de ellas tienen mucho de verdad con respecto a la reforma de la conducta y al destino del ser humano? La cuestión de la verdad de una religión es una cosa, mas la cuestión de la utilidad es otra. Yo estoy firmemente convencido de que las religiones hacen daño, como lo estoy de que no son reales. Estoy de acuerdo con usted de que la religión es inútil. Ejemplo, los filósofos paganos se enorgullecen de ser virtuosos y sabios. Consideraban que el fin y el sentido de la vida era llegar a ser como ellos. En cambio, en la religión cristiana, tanto la reforma moral de la conducta como el conocimiento de las verdades de la fe son útiles para alcanzar una mejor vida aquí y en el otro mundo. San Agustín decía, hay que vivir bien para vivir para siempre. ¿No cree usted que esta utilidad es la mejor que se puede concebir para alcanzar la felicidad? El secreto de la felicidad está en aceptar el hecho de que el mundo es horrible. Nosotros creemos todo lo contrario. Este es un mundo en la creencia de un Dios sabio. La existencia del mal colabora en cierta medida para el triunfo de un buen definitivo. El mismo San Agustín decía, Dios permite los males para sacar de ellos mayores beneficios. Además, la bondad y la hermosura de nuestra naturaleza siempre nos pueden recordar la bondad y la hermosura de su artífice. No hay fealdad más que en el pecado o el mal que un hombre ha introducido en el mundo. La idea de que todos seríamos malos si no tuviéramos la religión cristiana, a mí me parece todo lo contrario, que la gente que la tiene es, en su mayoría, extremadamente mala.
esto ha sido lo último por hoy con nuestro doctor Russell. Hablar de las diferentes religiones que existen en el mundo es un punto clave en la materia sociología de la religión, porque este nos permite a nosotros tener un conocimiento más amplio de esas religiones que existen en el mundo, como por ejemplo acá la pueden observar. Se va a empezar por la religión judía y mis compañeras van a abordar las diferentes religiones que existen en el mundo. Pertenezco a la religión judía y mi baile típico es es una de las religiones más antiguas del mundo y tiene como representante principal a Abraham. Esta solamente se centra en un solo Dios del Abraham, y Abraham es el padre de todos los pueblos. Nosotros nos reunimos en el templo de sinagoga y allí discutimos diferentes temas a nuestra religión. El cristianismo es la religión abrahámica monoteísta, basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo con unos 2.400 millones de seguidores. Es la religión diversa culturalmente como doctrinalmente. Su país de origen fue Judea e Imperio Romano. Las relaciones relacionadas son judaísmo y islam. Su idea principal es Dios, y donde tiene más seguidores en los Estados Unidos, y sus seguidores son llamados cristianos. Tiene hay un fuerte influenciado por el cristianismo que es Weber, que considera la religión como un motor impulsador del capitalismo. Considera que existe un elemento esencial que ha actuado en el corazón del cristianismo, provocando una derivación del capitalismo. El hinduismo es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia. Los hinduistas creen que su religión es la más antigua del mundo y se refieren a ella como la Satanata Brahma, que hace referencia a religión eterna. Los eruditos consideran al hinduismo como una función o síntesis de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces y sin ningún fundador. Cuando pensamos en la religión hindú, encontramos difícil, si no imposible, definirla o incluso describirla adecuadamente. A diferencia de otras religiones en el mundo, la religión hindú no tiene ningún profeta, no rinde ningún culto a ningún dios, no suscribe ningún dogma único y no es ningún concepto filosófico ni sigue un solo conjunto de ritos o actos religiosos. De hecho, no conforman las características tradicionales de una religión o credo. Puede ser ampliamente definida como una forma de vida y nada más. El hinduismo no tiene un fundador conocido y en general se considera una síntesis o función de varias tradiciones religiosas. El objetivo del hinduista es esencialmente poder liberarse del ciclo de reencarnaciones para así volver al principio divino de donde surgió su espíritu. Esto se logra a través del desprendimiento de lo material y las buenas acciones en la vida actual. Los hinduistas creen en el karma, en la reencarnación, y se dividen en 4 castas o estratos sociales bien definidos. Primero, los brahmanes, que son los sacerdotes, los kshatriyas, guerreros o gobernantes, los vaisyas, terrenantes, ganaderos o comerciantes, los sudras, peones que trabajan por la comida y el techo, y los parias, que son esclavos intocables. Adoran por medio de sencillos ritos basados en complicados rituales en los templos a Shiva, Vishnu y a la diosa Devi, pero también adoran a otras deidades menores como Gaenes, Kai y Surya. Hay prácticas como el reverenciar a los brahmanes y a las vacas. La carne es prohibida de comer, en especial de la vaca. Contraen matrimonio solamente con un miembro de la misma casta con la esperanza de tener un heredero varón.
El Islam es una religión brahámica monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mohammed, que es el último mensajero de Alá. Las palabras árabe Alá hispanizadas como Alá significan Dios. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Creen que Mohammed es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que sigue los musulmanes porque fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, como lo conocemos el ángel Gabriel. La persona encargada de dirigir la oración colectiva en el Islam se conoce como imán. Aunque se suele comparar al imán como los sacerdotes católicos o los rabinos judíos, lo cierto es que cualquier musulmán que conozca la oración a la perfección puede asumir el rezo y este rol de líder. Otro término importante del Islam es el jihad, que significa lucha, o a veces traducido como guerra santa. Este concepto es entendido de diversas formas, según la visión de cada grupo musulmán, y está vinculado al enfrentamiento contra aquellos que se oponen a la voluntad de Alá. Alá ordenó a sus fieles que respetaran una cierta indumentaria, descrita en el Corán, según las palabras de Mahoma. Al principio se establece qué prendas se pueden usar y cuáles no. Por otro lado, existe una serie de recomendaciones, tanto de la vestimenta preferida como aquella que es preferible evitar. Nadie, sea hombre o mujer, puede vestir prendas demasiado ajustadas o provocativas, o a menos que esté a solas con su propia pareja. Además, está determinadamente prohibido usar ropa asociada al género opuesto. Para los creyentes musulmanes, la luna creciente y la estrella simbolizan la soberanía, la franqueza, la nobleza, la concentración y victoria y la divinidad. Por esto es su símbolo principal. أشهد أن لا. El sociólogo estadounidense Emilio Wilhelms, 1967, fue tal vez el primer investigador que abordó el problema de la diversificación religiosa en América Latina, insistiendo para este propósito en la influencia del protestantismo norteamericano. Según Wilhelms, las misiones estadounidenses favorecieron la implantación en la religión de un protestantismo que privilegia las experiencias personales y emotivas sobre los aspectos doctrinales. El protestantismo constituyó además un factor de cambio cultural en la medida en que promulgó valores modernos, como la autonomía del sujeto, individualización, al mismo tiempo que incentivaba la generación de espacios democráticos como la búsqueda del consenso en el seno de las comunidades religiosas y la participación y promoción del laicado. Para Wilhelms, el mensaje predicado por los misioneros se reflejó en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los conversos. Veamos qué piensa Wilhelm respecto a lo que acabo de decir. Yo, Wilhelm, considero que el movimiento pentecostal es el que más se ha adaptado a las necesidades de las masas latinoamericanas. Sin embargo, aunque su expansión representa también una expresión de protesta frente a la Iglesia Católica y una forma de subvertir el orden social tradicional, gracias a características como la igualdad entre el clero y los laicos y la forma de liderazgo carismático, el pentecostalismo es una alternativa más conformista que el protestantismo, puesto que no incentiva ideales como el progreso educativo y económico. Muchas gracias. Hablemos un poco acerca de pentecostalismo según autores. En este turno le tocará al sociólogo David Martin.
Él subraya las raíces protestantes del pentecostalismo, especialmente su relación con el metodismo y los movimientos de santidad del siglo XIX. El pentecostalismo coincide con ellos en aspectos como su espíritu emprendedor, su adaptabilidad y el lugar privilegiado que le concede a las mujeres y a los negros en la organización de los cultos. Son fines, además, en aspectos doctrinales, tales como el énfasis en la tercera bendición, que los pentecostales llaman el bautismo del Espíritu Santo. Las expectativas milenarias y las representaciones dominantes de un Cristo poderoso que reemplazan al Cristo sufriente propiamente pues, del catolicismo. Para Martin, el pentecostalismo constituye un movimiento contrario al catolicismo. Es caracterizado por la participación espontánea del creyente en el culto, por la interpretación personal de la Biblia y el autosostenimiento de la Iglesia, el mantenimiento de vínculos comunitarios y las prédicas de una ética que condena los vicios y las licencias sexuales. De paso, otra invitada que nos seguirá hablando de lo que anteriormente sustentaba acerca de Martín. Compañera, continúe. Hola, mi nombre es Camila Latafur y hago parte de esta hermosa religión que se llama Pentecostal. Aparte de eso, soy una socióloga que ha realizado varios trabajos sobre David. Así que hablemos un poco acerca de él. El británico Martín, el sociólogo Martín, como ya les he comentado, he hecho varios estudios acerca de él y él lo que nos plantea muy brevemente acerca de la religión pentecostal es que las comunidades pentecostales se organizan sin grandes jerarquías y gozan con frecuencia de autonomía en su gobierno, lo cual permite a los fieles participar en los liderazgos y en las administraciones del grupo. En otras palabras, las posibilidades que tienen los fieles de elegir sus propios líderes propician la creación de espacios pues, democráticos, que a su vez estos moldean sujetos con sentido de la individualidad y capacidad para tomar decisiones. Con este propósito, las comunidades pentecostales se cultivan cualidades como el compromiso y la disciplina entre aquellos que aspiran a ser promovidos dentro del grupo y en general se incentiva todo un abanico pues, de nuevas capacidades que por su condición económica los fieles no podrían pues, desarrollar en un ambiente secular. En este mismo sentido, Martín señala que aunque el pentecostalismo, la autoridad y el liderazgo están en manos de los hombres, hay un importante número de responsabilidades que son desarrolladas por mujeres, pues ellas también pueden ser depositadas por los dones del Espíritu Santo. Entonces podría concluir y decir que no existe una inclinación más hacia la participación de los hombres, sino que es bastante igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitada que ahorita les estaba ampliando un poco. Para finalizar, diré que como las vertientes protestantes, el pentecostalismo es dinámico, es decir, tiene una gran capacidad para cambiar y adaptarse, lo que explicaría las particularidades del pentecostalismo latinoamericano. Siguiendo con Martín, sin embargo, el pentecostalismo, nos dice él, es más flexible que las demás formas protestantes, por lo cual puede adaptarse más fácilmente a las culturas locales indígenas. Esta posibilidad, si bien permite que se reproduzcan algunas de las estructuras de autoridad y organización social fundadas en el sistema de Hacienda, permite también la participación de los laicos en el liderazgo. Esta característica se encuentra relacionada con el carácter democrático que tienen los dones del Espíritu Santo, como lo mencioné principalmente anteriormente, en los cuales pueden manifestarse en cualquier miembro pues, del grupo, o sea, no hay una exclusión. En el mundo occidental actual existe la tendencia ampliamente extendida de valorar el interés por lo espiritual, diferenciándolo claramente del interés religioso. Este movimiento se consolida con éxito en nuestras áreas culturales y muestra de ello puede ser las innumerables ofertas orientadas para personas interesadas en varias corrientes de espiritualidad no religiosa, provenientes en su mayoría del mundo oriental. Algunas reflexiones inspiradas en la neurociencia antropológica pueden iluminar el fenómeno de la relación entre neurociencia, espiritualidades, psicologías y religiones. Hay numerosas manifestaciones contemporáneas de espiritualidad. Entre ellas existe la que se llama Nueva Era. Este término tiene dos sentidos diferentes. Uno que proviene de una teoría de la historia según la cual estaríamos entrando a una era nueva de la historia humana, de la cual es expresión de la posmodernidad.
El otro proviene de la consideración de que la Tierra está ahora bajo el signo de Acuario, nueva era que sigue a la de Piscis. Cada una de estas eras tiene características que le son propias. Las señales de esa espiritualidad son diversas y se dan incluso en el recurso a las tradiciones religiosas de Oriente y en toda una gama inmensa de herramientas para el crecimiento personal, la búsqueda de la interioridad y las experiencias interiores. Hay que tener discernimiento para distinguir entre la inmensa oferta de técnicas y sesiones que se dan actualmente, porque el mercado es extenso, el peligro de confusión puede ser real. Toda la inquietud espiritual contemporánea ofrece al universo cristiano católico algunas perspectivas para renovar el trabajo por la vida interior, tomar en serio lo que tiene que ver con el crecimiento personal, fruto de la acción de la gracia divina, la experiencia espiritual, a abrirse a las perspectivas de la vida que Dios nos ofrece en el universo entero. Hay que esperar que estos movimientos no sean un repliegue hacia el interior, sino la sed más insaciable de vida y de libertad, el eslabón más fuerte que une el hambre de Dios con la hambre de pan, para que podamos decir que estamos delante de la presencia de lo Supremo que nos visita y habita en nosotros. Aunque no es fácil de decir algo sobre la misma época sobre la que vivimos, no deja de ser importante explicitar algunos aspectos de lo contemporáneo, y en particular esto significa destacar del tiempo en el que vivimos su carácter individualizador, secular y plural. Es en este contexto donde el sentido religioso espiritual se convierte en una época marcada por la individualización de la creencia, el laicismo y la pluralidad en la expresión de un resquicio, una herencia fluida, una percepción difusa de lo religioso. El sentido religioso o espiritualidad marcado por estos indicadores de contemporaneidad expresa las huellas de la experiencia religiosa que sostiene las religiones, sus instituciones y la tradición espiritual. Ya no tenemos desde esta perspectiva la religión en el sentido tradicional y fuertemente controlada por las instituciones. De hecho, los datos muestran una coexistencia de las religiones y sus formas tradicionales e institucionales, y que estas formas que expresan mucho más que un recuerdo religioso, lo religioso es mencionado, recordado, repetido, bajo el empuje de los gustos y sabores de los individuos, sus intereses, metas y deseos. El carácter secular de la contemporaneidad. Una sociedad que reconocemos como contemporánea está marcada por la secularidad. Las sociedades del conocimiento son secularizadas. Esto implica que los valores religiosos no estén defendiendo el organismo estatal y legal ni moral. En la sociedad secular, al contrario de lo que decían muchos teóricos de la secularización, lo religioso no desaparece. Lo que pasa es que la religión se convierte en uno de los aspectos que conforman el tejido social y cultural, junto con otros componentes de la vida social. Por lo tanto, una sociedad secular no es aquella que emancipa de la religión, acaba su antiguo fundamento. Lo que está ocurriendo es la fundamentación de la realidad a partir de principios de naturaleza religiosa. En una sociedad secular, lo religioso ha cambiado su estatuto. Esto es muy diferente a negar su existencia. La secularización desde diferentes puntos de vista. Acá tenemos a tres autores importantes que son Lutkan, Berger y Tenbrut. En las investigaciones más recientes sobre sociología de la religión se encuentra o se incita básicamente que el problema de la religión debe de contrastarse o debe de comprenderse desde un punto de vista o desde una mirada, pero de la secularización. De acuerdo al autor Frenchy Fusarvari, 1976, se dice de que la secularización debe de ser parte de esas tres grandes hipótesis que van a estar relacionadas pues a esas transformaciones pues
religiosas. Y estas pues se van a contrastar justamente con esas hipótesis relacionadas a la compensación, la integración y a la secularización en sí misma. Hablar de compensación es hablar de ese campo macrosociológico, y hablar de integración es hablar de ese campo microsociológico. En pocas palabras, estas dos son claves para la construcción de la secularización. Y la secularización entonces viene a ser esa transformación social. De acuerdo a Larry Skinner, de 1967 al 2007, él da unas definiciones claves de lo que es la secularización y va a decir: la secularización es el retroceso de la religión, es la conformidad de este mundo y es la desconexión de las sociedades frente a la religión. Hablar de retroceso pues de la religión se va a decir que es el proceso mediante el cual pues instituciones y símbolos se consagran pues en eso sagrado, pero van perdiendo poco a poco como que eso que se le puede llamar como lo sacro, esa esencia sacra. Luego se va a hablar del retroceso, pues no se va a hablar de la conformidad de este mundo. Bueno, anteriormente pues las sociedades pues eran religiosas, pero al momento de que llegó pues la secularización, se perdió pues eso dogmático, y las personas pues comenzaron a optar por esas ¿cómo es que se llama? Por esos oficios o por esas profesiones pues más pragmáticas pues de la actualidad. Luego se va a hablar de la desconexión de la sociedad frente a la religión. Bueno, acá en este punto, pues la sociedad, pues, como se dice ahí, pues se desconecta de la religión y pues esta comienza a ser como más autónoma, se vale más por ella misma, pero la intención de esto es convertir pues a la religión en algo, en una esfera pues privada. Acá hay un punto clave, de acuerdo a este autor, a Larry Skinner. Él va a decir de que acá hay un paso de una religión a otra, y se va a decir que primero hay una religión sagrada y luego va a haber como una religión secular. Pasa de una religión sagrada a una religión secular. Pero esto básicamente es como con la idea pues de reforzar el término de dinámica social. ¿Y por qué de dinámica social? Pues básicamente lo que se busca con esta dinámica social es que las personas pues refuercen su mentalidad, porque cada vez las mentalidades van cambiando, y la pregunta es: ¿y nosotros dónde vamos a parar? ¿O hasta dónde vamos a llegar con este tema de la secularización? Antes de abordar los diferentes conceptos acerca de estos tres autores, vamos a definir en sí qué es la secularización. La secularización es el proceso mediante el cual las sociedades se dan valores, finalidades, mediante pues esa integración o mediante esos valores para así construir una religión que trascienda más a la religión, ¿sí? Pues hay que decir de que este es un término pues que tiene muchas acepciones y que es un término también un poco saturado, es muy multiparadigmático, y entonces secularización viene a ser definido como cosas del mundo. Lutkan. ¿Qué dice Lutkan acerca de la secularización? Lutkan lo que va a decir es que la secularización pues es la pérdida de valores pues en una religión, o en una religión que hace parte de una iglesia, pues sí, de esos elementos pues de integración y de religión dentro del diario vivir. Básicamente lo que va a decir Lutkan acerca de la secularización es que esta es una consecuencia en las especializaciones institucionales y en las transformaciones globales. Bueno, la secularización referente a Berger. ¿Qué dice Berger acerca de la secularización? Bueno, dice Berger que la secularización es un intento humano, ¿sí? Un intento humano para la construcción pues, de ese cosmos sagrado. ¿Cómo así? Pues el hombre básicamente lo que hace es como interesarse más por la religión, como darle como más sentido a la religión, o darle como más importancia a la religión. Pero esto lo hace a través de ese cosmos religioso. Y hay algo clave que dice este autor, y es que
la religión, para que pueda ejercer esa función de legitimación, lo que tiene que hacer es tener una base social que la pueda legitimar. ¿Cómo así? Acá debe de haber una transformación pues, de plusvalía. Acerca de la secularización. Este autor tiene pues una doble vía acerca de la desclerarización, y este lo va a considerar a la secularización pues como ese producto histórico. Y acá va a haber como un desmembramiento acerca de esa organización social pues llamada iglesia. Con el fin del orden preindustrial y con la llegada pues del orden industrial. Pues la pérdida pues de significado de esa religión pues organizada de acuerdo a ese control social. Para concluir, pues le doy muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de este magnífico trabajo, a mis compañeros, darle las gracias, y al profesor Eduardo Rojas también por hacernos ver de que el mundo necesita transformación, de que el mundo necesita un cambio, pero un cambio positivo. Y por medio de esta materia, Sociología de la Religión, hicimos un recorrido maravilloso a través de autores significativos que tienen validez en la sociología de la religión. Muchas gracias a todos, espero y nos veamos en otro programa o en otra ocasión. Secularización. Charles Taylor describe 3 sentidos de secularización en el capítulo Secularización, Cristianismo y Ciencia, también será el fin. Considera en el último concepto que le da a la secularización como un cambio en la sociedad occidental a través del cual se pasa de ser casi imposible creer en Dios a ser uno más de las opciones en el mundo. Esto lo podemos evidenciar en la actualidad. En la actualidad, tener una creencia en Dios es algo opcional que te da la vida. Existen diferentes creencias, existe simple y sencillamente no creer o creer en cosas diferentes a un ser superior o un Dios. Amigos, y ya para finalizar, no se olviden que en este tiempo de cuarentena es muy importante siempre estar utilizando el tapabocas correctamente, y nunca se olviden de limpiar siempre sus manos. Cada vez que puedan, deben hacerlo. Tengan buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Lore Morales Centenos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la secularización. Para hablar de la secularización, propongo que debemos de entender un poco cuando nos referimos a la secularización. En términos generales, es un proceso en el cual algo deja de estar en el dominio religioso y pasa al dominio laico, al ámbito también eclesiástico, al contexto del mundo cotidiano o secular. Para entender un poco acerca de la secularización, voy a dar un ejemplo claro, que es cuando nos referimos al cementerio. Fue secularizado, decimos que deja de estar en el dominio religioso y pasa al dominio de una empresa privada o del Estado. Aquí con este ejemplo se puede ver claro el término acerca de la secularización. Gracias. Mami, pero si me ves no me voy para allá, mami. Yo escribiendo en las banderas, como para presentar. Secularización. Charles Trae 1, 2, 3. Diego. Bueno, así que dime. El cristianismo es una religión basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Es la No sé, la propaganda.